Bien, vamos a escuchar ahora el comentario estelar que nos tiene Alexander Pérez. Sí, ¿Qué tenemos? gracias, Aurelio. Eh, el presidente de la República, Luis Abinader, cumpliendo con el mandato constitucional de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero, acudió el pasado lunes a los salones del Congreso Nacional a explicar el desempeño que tuvo el país el pasado año 2022. El presidente ofreció sus cifras, detalle por detalle, los distintos sectores y, lógicamente, la oposición, así como el gobierno hizo su trabajo, la oposición hizo el suyo, descalificando el discurso. Los líderes y funcionarios del partido de gobierno también hicieron lo suyo, tratando de fortalecer lo que había dicho el jefe del Estado. Y en fin, la democracia cumplió uno de sus principios, y es que los ciudadanos se enteren de las cosas que hacen los gobiernos. En el discurso a mí me pareció que fue bien instrumentado, bien leído. El presidente se manejó bien en la lectura del discurso. De todo modo, a mí como que el discurso no me pareció como completo, como que le faltaba algo, como que le faltó algo. Me dio esa impresión. A pesar de que el presidente habló 2 horas y media, 2 horas y 37 minutos, pero me dio la impresión como que le faltó algo al discurso. Sin embargo, el discurso hubo cosas interesantes. Esa propuesta que hizo el presidente de la República de gestar un movimiento para firmar un pacto y crear una agenda común frente al tema Haití, a mí me parece interesante. Eso no se va a concretar en medio de una campaña electoral, lógicamente, porque ni le va a interesar al gobierno ni le va a interesar a la propia oposición. Pero a mí me parece que esa iniciativa, que siempre la ha sustentado Pelegrín Castillo, y que el presidente la coge y la hace pública, a mí me parece que esa propuesta, después del 16 de agosto del año próximo, porque en medio de una campaña electoral, los partidos no hacen ese tipo de actividad, ese tipo de acuerdo, porque al fin y al cabo no se sabe quién va a ganar las elecciones. Entonces, es un tema de campaña, se debate en la campaña, y después de agosto del próximo año, el que gane, el que resulte ganador de las elecciones, entonces analiza si es conveniente o no firmar un pacto de esa naturaleza, y aún no sea el propio presidente que hace la propuesta, puede ser el que gane, puede o no acoger esa propuesta. Pero a mí me parece interesante y creo que después de las elecciones del próximo año, que ya la tranquilidad social se habrá recuperado, pues el país bien podría acoger un acuerdo de ese tipo para crear una agenda común en torno al tema haitiano. Y digo que es básico esa propuesta porque la República Dominicana está muy sometida a un bombardeo sistemático de parte de sectores importantes de la comunidad internacional. Y entonces la propia clase política, a veces chantajeada por sectores de la clase política internacional, de la comunidad internacional, que tratan de que la República Dominicana
asuma X dirección o tal dirección. Por ejemplo, el presidente de la República mandó una ley de trata y contra la persecución de inmigrantes y esas cosas en el mes de diciembre pasado. Y el tema se puso en el debate y el presidente tuvo que retirar el proyecto de ley porque fue muy criticado y la sociedad no le gustó esa propuesta. A la sociedad no le cayó bien esa propuesta. Ahora, ¿qué pasa? Que esa propuesta es producto de las presiones de la comunidad internacional. Entonces yo pienso que la comunidad internacional tendría que bajar su presión hacia la República Dominicana si aquí hay un frente común contra frente a la agenda de Haití. Ayer, por ejemplo, el primer ministro de Haití, que me pareció un gesto muy decente y de mucho valor personal, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, le mandó una carta, un mensaje de felicitación a la República Dominicana por conmemorar el 179 aniversario de su independencia nacional. Es un gesto de mucho valor, es un gesto enaltecedor de parte del primer ministro Ariel Henry, que a mí no me sorprende porque ese ciudadano haitiano ha tenido una gran grandeza, ha tenido una grandeza importante como gobernante en Haití. Y el que él felicite a la República Dominicana un día como ayer, como el 27 de febrero, a mí me parece que un gesto enaltecedor. Pero pienso que a la clase política más que a nadie le convendría firmar un pacto de esa naturaleza. Yo lo que creo es que fue bueno, Pelegrín tiene ya un tiempo largo con esa propuesta, pero el que la haya cogido el presidente de la República y la haya leído en la Asamblea Nacional es importante, le da mayor categoría le da mayor importancia a esa propuesta. Y ojalá y quien resulte ganador de la contienda presidencial del próximo año acoja un proyecto de esa naturaleza, porque eso incluso traería cierta tranquilidad política en el país. Aquí, al igual que en Haití, aquí hay muchos cabezas calientes, aquí hay muchos incontrolables frente al tema haitiano, mucha gente que tiene una postura incontrolable. Hay quienes dicen, eso se comen 3 haitianos por día. Aquí hay gente, así como en Haití, hay cabezas calientes antidominicanos. Pero pienso que la sociedad dominicana debe seguir caminando hacia la concertación y la tranquilidad política en sus relaciones con Haití. Y esa propuesta podría jugar un papel estelar para traer cierta tranquilidad. Y después de agosto del próximo año veremos cuál será el destino de esa propuesta. De todos modos, ya el presidente la lanzó desde la Asamblea Nacional y lógicamente eso tendrá un espacio en el debate político en esta campaña electoral. De hecho, la oposición va a rechazar, la oposición va a rechazar esa propuesta del presidente de la República, porque ya estamos en plena campaña electoral, pero esa propuesta se puede retomar el próximo año. Frente a lo que dijo el presidente del caso del arroz, el caso del arroz, a mí me parece que aquí los productores dominicanos han tenido cierta negligencia en ese sentido. Y no creo que Estados Unidos vaya otra vez a ceder frente a los productores de arroz. El presidente dijo que iba a designar una comisión para gestionar. Yo creo que eso no es más que un cumplido del presidente de la República. Los productores de arroz tuvieron desde el 2002, 2003 fue,
25 años para, para actualizar su capacidad de producción, para eficientizar su capacidad de producción, para traer nuevas variedades que estén a tono, que den una mayor cantidad una mayor producción por tarea. Tuvieron 25 años. El problema está que hay sectores productivos que se acomodan demasiado a la teta estatal. Y entonces, como si fueran bebés, nada más quieren estar chupando y no piensan y no calculan y no estudian los fenómenos sociales y políticos que se vienen dando. Todos los sectores agropecuarios del país tienen que irse preparando para liberalizar los mercados, porque la República Dominicana tiene un compromiso con el DERECACTA y eso es ineludible. Tienen que ponerse a tono con los sistemas de producción modernos, tienen que ponerse a tono con variedades que le permitan una mayor capacidad de producción, tienen que eficientizarse, es la palabra. Los sectores industriales, los industriales, están en la misma situación. Aquí teníamos, o todavía tenemos, industrias importantes en diferentes renglones que se han ido abajo por falta de eficiencia. Y entonces esos industriales han pasado de ser productores a ser importadores. Aquí había una industria fuerte de aceite, pero hoy esos productos lo que son es importadores. Aquí teníamos una producción grande de ron, aquí se está importando. Aquí teníamos una producción grande de café, aquí están trayendo café hasta de Vietnam. Hay que ponerse a eficientizarse. Y pienso que esa comisión que designó el presidente para gestionar ante el gobierno de Estados Unidos un nuevo plazo. Señores, eso se negoció, fue como en el 2002, incluso la que hoy es embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, era la ministra de Industria y Comercio en ese entonces. O sea que participó en las negociaciones del DERECACTA. Y después se hizo, como en el 2006, 2007, por ahí no recuerdo, se hizo la rectificación técnica para 8 productos, el maíz, el arroz, bueno, se hizo una rectificación técnica para 8 productos y le dieron 25 años para que se eficienticen. De todos modos, el gobierno va a tratar de cumplir con su misión, pero los productores nacionales tienen que ponerse a tono, tienen que eficientizarse. No todo debe ser ganancias y no todo debe ser estar chupando en la teta pegado ahí del Estado. Tienen que aprender a autogestionarse sus niveles de producción. En el DERECACTA, y no solo en el DERECACTA, con la misma creación de la Organización Mundial del Comercio, con el mismo surgimiento de la OMC, los asistencialismos, a pesar de que nadie es más proteccionista que los países desarrollados, que Estados Unidos, Europa, Canadá, o sea, nadie es más proteccionista de sus productores que esos países desarrollados. Incluso aquí vienen muchos productos subsidiados desde Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hasta hace pocos años, aquí la carne de pavo se estaba vendiendo como a 17 o 18 pesos a las libras.
y hoy está 100 y pico. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las granjas están subsidiadas. Aquí están viniendo parte de pollo mucho más barata que la producción de pollo de aquí, porque vienen subsidiados. Pero aún así, la República Dominicana tiene que prepararse para ser eficiente en los diversos renglones, para poder competir, para que no la saquen de juego. Y pienso que el gobierno dominicano hará un cumplido con eso de gestionar otro plazo con los norteamericanos en relación al DERECACTA y el arroz. Pero de todos modos yo pienso que los dominicanos tienen que ponerse a tono con los nuevos mecanismos de comercialización internacional. Esos países, esos grandes países, subsidian a sus productores. De algún modo, la República Dominicana también puede seguirlo haciendo como mismo lo hacen en esos países. Pero el Estado dominicano también tiene que exigirle a esos productores que se pongan a eficientizarse, porque no todo puede ser un cordón umbilical que le esté alimentando de manera graciosa. Tienen que aprender a ser eficientes. Este ha sido mi comentario por hoy y vamos a ver cómo evolucionan las cosas y ojalá los productores de arroz puedan lograr algún nivel de o una nueva facilidad, que yo lo dudo, pero de todos modos vamos a esperar eso. Tú sabes, Alexander, que el producto del arroz, que es el producto nacional, podríamos decir. Y muy nacional. No, porque se come arroz a cualquier hora. Sí. Te lo come al mediodía, que no come arroz al mediodía, siente como que no ha comido. Y en cuanto a la producción de arroz, aquí hay suficiente espacio para producir arroz, ser autosuficiente para abastecer tal como el pollo, a otro paisito como Puerto Rico, hasta el propio Haití. Solamente el arroz chino, que parece que hay dificultad para poder, se produce muy apartado, es muy poco que se importa, pero yo vi arroz que trae hasta de Pakistán ya. Arroz que lo disfrazan, gourmet, con otra alternativa, pero yo creo que aquí lo que ha faltado es, vieron, a 25 años falta mucho. Trabajamos en el Listín Diario cuando empezó esa parte. Y los productores de aquí y el sector agropecuario de aquí descuidó un poco por el tiempo que se tenía para poder adecuarse, prepararse, no hacer pequeños nichos, pequeñas parcelitas para producir arroz, sino que se cooperativizaban todo. Y aquí son demasiados productores de arroz en muy poco espacio que no le permite reducir costos porque no tiene esa gran cantidad de plantaciones. Pero es una realidad que creo que se va a defender. El Estado tiene el deber y los acuerdos así lo establecen, a no permitir que su mano de obra y su producción nacional sean afectados. Con esto vamos a una pausa comercial y continuamos con ustedes en El Primer Café.